Hola a todos, bienvenidos un día más a este informe de mercado. Hoy lunes 24 de agosto, bienvenidos a PUPrime. Vamos a comenzar con el informe de mercado del día de hoy. Primero vamos a hacer como siempre un pequeño resumen de la situación, ¿vale? De lo que, vamos, del mercado y luego pasaremos a la MetaTrader. Lo importante de este fin de semana, ¿vale? Lo que ha pasado el fin de semana de lunes aquí es de que la guerra económica entre Estados Unidos e Irán escala, pero el petróleo retrocede mientras oro y Bitcoin mantienen su fuerza relativa, ¿vale? El panorama general, divergencias marcadas. Esto es importante. Los mercados abren la semana con una fotografía de importantes divergencias. La semana pasada fue extraordinariamente intensa porque la crisis de Hormuz llevó al Brent desde los $67 hasta los $94, es decir, fue una subida bastante importante, mientras las rentabilidades de la deuda estadounidense alcanzaban niveles elevados. ¿Qué pasó aquí? Cuando ya se estaban llegando muy altos los niveles de la deuda americana, pues la Reserva Federal anunció las recompras del Tesoro, ¿vale? Por parte del Tesoro incrementaron el volumen de recompras, lo que proporcionó cierto alivio al mercado de los bonos y el dólar profundizó su caída. El oro superó la semana pasada a los $4.600 y avanza hacia los 4.000 esta mañana, hacia niveles de $4.600. Bitcoin aceleró hasta aproximarse a 77.000. De hecho, durante el fin de semana, el final de semana pasada, llegó a superarlos y esta mañana estaba retrocediendo. Wall Street cerró el viernes en positivo tras semanas de caídas y petróleo bueno, pues retrocedió hasta el 91,5% esta mañana, pese a la escalada iraní. Ahora lo vamos a ver más tranquilamente. El mercado, por tanto, continúa diferenciando entre activos, regiones y fuentes de riesgo, y no estamos ante un momento convencional y sincronizado de risk-off. La geopolítica. Y aquí volvemos a la guerra económica, ¿vale? El conflicto de Estados Unidos e Irán ha escalado durante el fin de semana, evolucionando desde una confrontación militar directa hacia una guerra de desgaste naval, económica y financiera. Washington lanza una ofensiva económica centrada en los ingresos petroleros iraníes y amenaza con sanciones secundarias que afectarían a China y otros países que mantengan relaciones comerciales con Teherán. Las sanciones de Estados Unidos a Irán, bueno, pues sería el primer punto, contra empresas, bancos y países con vínculos comerciales con Irán. La represalia iraní amenaza de extender restricciones más allá de Hormuz a todo el Golfo. Y sobre todo un riesgo regional, posible interrupción de exportaciones energéticas del conjunto del Golfo. Queda claro que Hormuz no está completamente cerrado, pero permanece restringido. Menos de 20 buques atravesan el estrecho durante el fin de semana. El riesgo de cola ha aumentado, pero sigue siendo fundamental distinguir entre amenaza y ejecución. Energía y materias primas. El petróleo corrige, oro en máximo, ¿vale? Esta mañana el petróleo corregía, aunque como vemos las tensiones se incrementan en el plano económico. Pero bueno, la semana pasada subió con bastante fuerza, entonces bueno, puede ser un retroceso simplemente de recogida de beneficios de la semana pasada, ¿vale? El mercado no descuenta como escenario, por el momento, una interrupción inmediata. Y la prima geopolítica ya fue incorporada la semana pasada. Por su parte, el oro y los otros metales, pues bueno, vemos cómo esta mañana el oro subía ligeramente 0,17% y recuperaba más de $270 en apenas unas sesiones, ¿vale? El miércoles estaba cotizando en 4.416. La plata esta mañana le cedía un 1,20% y el cobre, por su parte, subía un 0,3%. Por tanto, el oro supera el obstáculo de las altas rentabilidades gracias al dólar débil, la incertidumbre geopolítica y la preocupación fiscal estadounidense. La lectura clave desde que salgamos de este punto es que el petróleo y el oro divergen. El mercado energético necesita una interrupción efectiva para prolongar el rally, mientras el oro sigue beneficiándose de la incertidumbre. En el plano de la renta fija, en el plano de los bonos, en la política monetaria, el efecto de las recompras del Treasury, pues se nota, ¿vale? Es decir, el mercado de bonos fue uno de los principales focos de la semana pasada, donde las rentabilidades del Treasury de 10 y 30 años alcanzaron niveles elevados, endureciendo las condiciones financieras. El Tesoro respondió duplicando sus recompras de deuda a largo plazo de 2.000 a 4.000 millones de dólares por operación, lo que impulsó los bonos, redujo los yields y debilitó el dólar. Y esto nos da dos claves, ¿no? Primera clave sería que hay presiones estructurales persistentes. Tenemos el petróleo, la inflación futura, elevada emisión de deuda, riesgo fiscal y prima temporal. La guerra económica contra Irán añade más incertidumbre.
Y el otro punto que tengo que estar atento es la clave, sería Jackson Hole, la reunión de Jackson Hole de estos días, los próximos días. En esta reunión, la Fed deberá valorar la moderación de algunos datos económicos junto con los riesgos energéticos, financieros y geopolíticos. La evolución de los yields determinará si el alivio puede consolidarse, especialmente en tecnología. Divisas. El dólar intenta rebotar desde mínimos, ¿vale? Subía esta mañana un 0,21%, lo que hacía que el euro cediese un 0,12%, ¿vale? Alejándose del 1,17 que estaba la semana pasada peleando por él. Mientras que el dólar yen subía un 0,17, aproximándose otra vez de nuevo a la zona de 160, donde se tomó la decisión de bueno, intervenir el yen, ¿vale? La lectura clave es de que el dólar permanece claramente por debajo de los 100 y cerca de mínimos recientes. El movimiento actual parece más compatible con un rebote técnico que con un cambio de confirmado de tendencia. Por su parte, la implicación de los mercados sería que una recuperación sostenida del dólar podría eliminar parte del viento de cola que ha favorecido al oro y a las criptomonedas. De hecho, el oro y el Bitcoin han subido bastante durante la semana pasada, mientras el dólar perdía fuerza. Mientras el índice del dólar permanezca por debajo de 99, aproximadamente ese nivel, resultará prematuro hablar de un cambio estructural. Es decir, tendremos que ver que haya subidas, por así decirlo, prolongadas en el tiempo y sostenidas. Si hablamos de renta variable y de renta variable americana, ¿vale? Vemos que Wall Street cerró el pasado viernes con rebotes, pero que la tecnología volvió a flaquear. No subió tanto como otros índices, ¿vale? De hecho, Standard Poor's y Nasdaq subieron lo mismo, 0,3%, pero es que Standard Poor's está muy influenciado por el sector tecnológico. Vemos como Dow Jones y Russell subieron 0,98 y 0,85%. Estallan los futuros, venían prácticamente planos y vemos aquí que, aparte de que el Nasdaq el viernes no fue el que más subió, esta mañana cedía, ¿vale? En los futuros cedía. Por tanto, la presión se concentra en tecnología e inteligencia artificial, con alta sensibilidad a rentabilidades y valoraciones exigentes, y el mercado mira hacia los próximos resultados de Nvidia. El VIX refleja incertidumbre, pero no pánico. Seguimos ante un proceso de repricing y rotación, no de capitulación. Mirando otras regiones, la renta variable de otras regiones, Asia, pues vemos que ha cerrado la primera sesión de esta semana con fuertes caídas, siendo el Kospi protagonista. De hecho, ya hemos hablado mucho del Kospi. El Kospi coreano muestra una volatilidad extrema. La semana pasada, el miércoles, cayó un 5,80%, después subió un 5,89%, hoy cae un 3,12%. ¿Vale? China también se suma a las caídas con más del 2% de caídas y que mejor aguanta un poco el tipo es el Nikkei con una ligera caída del 0,70% comparado con los otros índices. Por su parte, Europa mantiene una resistencia relativa, ¿vale? El FTSE, el CAC, el DAX y el Eurostoxx, bueno, pues prácticamente planos, ¿vale? El que más caía era el Eurostoxx, un 0,22%, mientras que el DAX, el CAC y el FTSE prácticamente planos, positivo o negativo. El IBEX 35 es el que, bueno, esta mañana subió un 0,12% y volvía a aproximarse a los 20.000 puntos de referencia psicológica, ¿vale? Por tanto, Asia cae con fuerza, Europa más o menos se mantiene y los futuros están ligeramente a la baja. La dispersión continúa siendo una de las principales características del mercado. Y no estamos ante un risk-off global sincronizado. Y aquí llega uno de los protagonistas de los últimos días, que es Bitcoin. ¿Vale? De hecho, vemos aquí la evolución de las dos últimas semanas, vemos cómo hemos pasado de 63.000 dólares por Bitcoin a alcanzar los casi 77.000 dólares hoy lunes. ¿Vale? La sesión actual. El Bitcoin esta mañana, cuando hacemos el informe, subía 0,53%, acercándose a los 77.000, pero en general Ethereum también subía, BNB también subía, Solana subía y el único que caía era Ripple, ¿vale? Fue un 24%. La corrección del fin de semana fue limitada, es decir, realmente el fin de semana alcanzamos niveles más elevados, pero había una corrección normal, toma de beneficios. Por lo tanto, es más apropiado hablar de consolidación tras un rally extraordinariamente vertical que de deterioro estructural. La divergencia clave la tenemos aquí, y esto es importante. Asia, los futuros tecnológicos están cayendo y el Bitcoin se mantiene más o menos fuerte junto con el oro también. Por tanto, muestran fortaleza relativa frente a activos de riesgo tradicionales, aunque es prematuro confirmar una transformación estructural hacia activos refugio. ¿Vale? Y la prueba clave será Jackson Hole. Vamos a ver qué sucede con Jackson Hole en los próximos días, veremos los discursos y veremos realmente cómo va a afectar y cómo se va a mover el mercado. Conclusión, los mercados comienzan la semana con una escalada geopolítica que todavía no se ha traducido en un shock energético generalizado.
Irán amenaza con ampliar restricciones energéticas, pero el Brent retrocede mientras el oro avanza y Bitcoin se mantiene fuerte. La renta variable muestra elevada dispersión con fuertes caídas en Asia y presión concentrada en la tecnología estadounidense. Hay tres focos principales. El primer foco es Hormuz, como siempre. El segundo foco será Jackson Hole y el tercero será pues, ver cómo evoluciona los yields, los rendimientos del bono americano. ¿Vale? Entonces, vamos a pasar ahora mismo a MetaTrader, donde vamos a ver la situación vamos a empezar con el oro. Veo claramente que tras la ruptura de tendencia bajista, pues bueno, hemos subido prácticamente con bastante fuerza, rompimos la línea de tendencia bajista, peleamos por la zona de soporte y resistencia que tenemos aquí en naranja, que eran los niveles de resistencia más importantes que teníamos. Vemos que le costó bastante, 1, 2, 3, 4, 5 días para romperlo finalmente. Y vemos que desde que rompimos ese nivel de resistencia, vemos como en nuestro indicador MACD, que es en terreno positivo, los alcistas como de control del mercado, tenemos fortaleza en el estocástico y cruces de medias móviles, triple cruce de medias móviles prácticamente se va a producir ya. La media de medio plazo va a cortar al alza a la de largo plazo, ¿vale? Entonces vemos cómo prácticamente no hay resistencia, no tendríamos resistencia, tendremos estos máximos locales que tenemos por aquí, ¿vale? Que podemos señalar. Este nivel de por aquí y quizás también ese otro nivel de por ahí, ¿vale? Que serían los máximos, por así decirlo, locales que tenemos. Pero realmente no son resistencias muy fuertes. De hecho, tenemos prácticamente vía libre, ¿vale? Si se sigue manteniendo esta situación con el dólar y como está evolucionando el mercado en los próximos días, en los últimos días, tenemos dos mini resistencias, no son muy fuertes, pero ahí está, ¿vale? Porque realmente el camino más o menos libre quedaría hasta los 5.000 dólares por onza, ¿vale? En fin, habrá que ver cómo se comporta obviamente en esos niveles, pero tenemos que tener claro que la situación ahora mismo es bastante positiva y favorable técnicamente hablando para el oro. Obviamente esto puede cambiar de un momento para otro. Tenemos probablemente Jackson Hole y también tenemos que ver si la fortaleza del dólar que estaba recuperando hoy se mantiene o no se mantiene, ¿vale? Por su parte, Bitcoin, ¿vale? Tenemos aquí el gráfico de Bitcoin, vamos a colocarlo y vemos que Bitcoin pues, tiene una situación muy interesante. Este es un gráfico semanal y vemos la importante vela que hicimos la semana pasada, ¿vale? No solamente nos llevó a romper la resistencia y el rango lateral que llevábamos siguiendo mucho tiempo, sino que nos ha llevado a alcanzar el nivel de 61,8 del proceso de Fibonacci de este impulso alcista, ¿vale? Que actuaba como soporte y ahora actúa como resistencia, que es justamente donde el precio se ha detenido. Si nos damos cuenta, el precio se ha detenido en ese nivel. Si nos pasamos al gráfico diario, lo vamos a ver más claro. Vemos aquí, ¿vale? Tenemos 3, 4 días intentando pelear por ese nivel, ¿vale? Entonces estamos viendo que ahora actualmente actúa como resistencia. Vemos que el MACD ha crecido con mucha fuerza, está prácticamente plano, en nivel de cero, ha crecido con mucha fuerza en las últimas sesiones, y vemos como también el estocástico ha entrado en sobrecompra, ¿vale? Sí que hemos hablado varias veces de que en el gráfico semanal, ¿vale? Observábamos una divergencia que ya parece ser que está cumpliendo entre el precio, ¿vale? Y nuestro indicador MACD. Entonces vemos aquí como esa divergencia ya por fin se está cumpliendo en el gráfico diario y en el gráfico semanal con la ruptura de la importante media de 200 semanas que también actúa como resistencia. Aquí vemos que esta subida ha roto muchas medias al alza, ¿vale? De hecho, ha roto las tres medias móviles que tenía al alza. Entonces, vemos cómo este momento ha sido muy importante y espectacular en el Bitcoin. Por lo tanto, no es descartable, pues no era de extrañar que esta mañana, cuando abría el mercado, retrocediese. De hecho, ahora mismo estamos otra vez en 78.000, ¿vale? Recordad, en el informe hablábamos de casi 77. Ahora mismo sube un 1,28%, ¿vale? Y lo que hagamos de mes, un 25% sube el Bitcoin. Muy importante y muy interesante la subida del Bitcoin. Habrá que ver cómo se comporta dependiendo de lo que suceda en Jackson Hole. El petróleo, por su parte, ¿vale? Otro protagonista, vemos que está consolidando por encima de los 90. Hay unos 93 dólares por barril, ¿vale? Vemos que ya había un triple cruces de medias alcista también. No tenemos un MACD fuerte, eso es cierto. De hecho, no, sí que es cierto que está en positivo, pero no se ve que haya mucha fortaleza, ¿vale? Pero realmente lo que está haciendo el petróleo realmente ha existido como son los últimos informes, últimas semanas, es muy difícil de analizarlo porque depende mucho de las noticias, ¿vale? Depende muchísimo de lo que está sucediendo en Oriente Próximo, en Oriente Medio. Entonces, en este hecho del MOVE. Entonces veremos qué sucede en las próximas sesiones.
si la tensión económica, la promesa de nuevas medidas económicas de Estados Unidos contra países que apoyen a Irán o que comercien con ellos, pues se da o no. Entonces esto, bueno, pues puede provocar que haya un movimiento todavía más fuerte en el petróleo si se empieza a haber problemas también con ese tema económico, sanciones económicas, y que Irán tome represalias pues cerrando lo que se ha hecho. Y ahora vamos a ver lo que es el euro. ¿Vale? Vemos cómo el euro en las últimas sesiones ha tomado otra vez bastante fuerza, lo hemos comentado, sobre todo vemos que ha tenido estas sesiones, esto fue el miércoles pasado, rompiendo con fuerza este nivel de soporte de resistencia que teníamos aquí en naranja, y esto fue tras el anuncio de la recompra del incremento de la recompra de bonos por parte del Tesoro americano. ¿Vale? Entonces vemos cómo realmente el dólar ha perdido fuerza y conforme ha perdido fuerza vemos cómo ha subido tanto el oro como Bitcoin. O sea, claramente la correlación negativa que suelen tener estos productos. ¿Vale? Entonces vemos cómo el euro ha cogido otra vez fuerza, el dólar se está debilitando y bueno, vemos que nos hemos detenido en el nivel de soporte y resistencia que tenemos aquí marcado en torno a 1,16 900 más o menos, ¿vale? Que bueno, que realmente lo que estamos haciendo aquí es pelearnos por el nivel psicológico 1,17, ¿vale? Veremos cómo evoluciona esto, ¿vale? Pero realmente tenemos una semana de incertidumbre delante de cara al reunión de Jackson Hole. Fortaleza en el MACD y en el Stochastic. Y por último, vamos a ver en los índices americanos. Vemos que tras el Standard Poor's, tras haber marcado máximos históricos hace escasamente la primera quincena de agosto, vemos cómo ha ido retrocediendo hasta el 23,6% de Fibonacci, que es entre media del 38,2% de Fibonacci en su media móvil de 18 periodos, que está actuando como principal nivel de soporte, ¿vale? Mientras mantengamos esta estructura, ¿vale? Mientras no perdamos el 38,2% de Fibonacci a la baja, no se puede esperar que haya un cambio de estructura, ¿vale? De hecho, vemos que esta corrección que estamos teniendo aquí es bastante sana después de este fuerte impulso alcista que tuvimos al romper el triángulo, ¿vale? Este triángulo que teníamos aquí. Entonces vemos que se está viendo la media móvil y bueno, veremos cómo evoluciona. Esta semana lo normal es de que no sea una semana muy movida en lo que viene siendo la renta variable porque estaremos atentos a lo que suceda en Jackson, ¿vale? Por su parte, el Nasdaq vemos que ya está completamente descorrelacionado con no descorrelacionado porque sí que ha hecho un impulso y el mismo retroceso, ¿vale? Pero vemos que no ha sido todavía capaz de superar los máximos históricos ni acercarse, ¿vale? De hecho, hemos roto al alza esta de tendencia bajista, pero rápidamente hemos vuelto a entrar a la baja. Al hacer el pullback no ha sido capaz de mantenerlo y hemos entrado otra vez por debajo, ¿vale? Otra vez al 3,6% de Fibonacci. Y por último, vamos a ver el Dow Jones. El Dow Jones sigue teniendo este canal alcista. Es cierto que con las caídas de la semana pasada hemos perdido ese canal, ¿vale? Hemos perdido parte de ese canal, pero estamos peleando por recuperarlo, ¿vale? Estamos peleando por recuperarlo y estamos peleando por entrar dentro. Sí que es cierto que nos estamos apoyando en las medias móviles de corto y medio plazo, ¿vale? Esto es importante y estamos intentando recuperar ese canal. De hecho, es que, bueno, depende cómo lo dibujes y pues, puede estar prácticamente dentro. Estamos peleando por entrar de nuevo en el canal alcista, ¿vale? Estamos ahí peleando por ese canal. Importante, si es capaz de recuperarlo, pues la tendencia alcista seguirá intacta, ¿vale? De hecho, lo normal es que hemos pasado de la zona superior, de la banda superior del canal a la banda inferior, nos estamos aquí apoyando, veremos qué sucede. La ruptura de este canal es importante, ¿vale? La ruptura de este canal, la confirmación nos llevaría como primer punto al 23,6% de Fibonacci, y si rompemos este nivel, por accidente, a buscar el 38,2, porque la ruptura de este canal es un canal bastante importante y veremos cómo evoluciona en las próximas sesiones, ¿vale? Entonces, esto es bastante importante. Veremos si es capaz de recuperar o no la banda inferior. Y eso es todo por hoy. Gracias por asistir a este webinario. Nos vemos el próximo miércoles y viernes. Un saludo y buenas tardes.